Muy buenos días, mis amados hermanos en Cristo Jesús el Señor. Les habla el pastor Mauricio Cifuentes de la Iglesia Centro de Fe y Esperanza del municipio de Caparrapí, Cundinamarca. Mi familia, mi esposa Luz Marina Ramos y mis dos hijos, Sara Michelle y Andrés Mauricio, les saludan desde este bello municipio, agradeciendo a mi pastor Jorge Galvis, que me permite este privilegio de compartir este momento, esta oportunidad para que estudiemos juntos las palabras del Señor, las Sagradas Escrituras. Qué bendición poder dirigirnos a los hermanos y hermanas del barrio San Luis en Bogotá, en Huasca, Cundinamarca, y la iglesia en La Calera que preside nuestro pastor Jorge Galvis. La bendición del Todopoderoso en este bello y precioso devocional, acercándonos al Señor Jesucristo. Meditaremos en la palabra del Señor, en el texto de la Escritura, en el primer libro de Samuel, el capítulo número 30. Este texto referencia en su contenido la derrota de los amalecitas a mano de David y su ejército. Su contenido son 31 versículos. El capítulo anterior encontramos cómo David se encuentra en medio del ejército filisteo, este territorio donde se escondió por causa de Saúl, y para poder estar él más tranquilo de que Saúl no lo persiguiera, estuvo allí un tiempo y entró a formar parte del ejército, o a estar en medio del ejército filisteo. El rey de los filisteos tenía confianza en David, y en un enfrentamiento que deberían desarrollar y realizar los filisteos contra Israel, allí estaba David. Los líderes militares de este ejército desconfiaron de David y hablaron con el rey para que no se le permitiese estar allí. Es así que David regresa a su territorio y encuentra que su familia, su hogar, sus esposas, sus hijos y la de sus soldados han sido asolados por los amalecitas que han venido para causarle daño y llevárselos cautivos, y de esta manera es la situación en la cual se encuentra David. Y el texto nos dice que la circunstancia fue bien crítica, bien difícil. Vamos a leer los primeros versículos y dice: Cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Neguev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y la habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David, y David consultó a Jehová diciendo: ¿perseguiré a estos merodeadores? ¿Los podré alcanzar? Y él dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás, y de cierto librarás a los cautivos. Bien, vamos a dejar hasta ahí la lectura de este texto. El
contexto posterior de lo que hemos leído nos narra cómo David recuperó el botín a su familia y todo lo que había sido hurtado por los amalecitas. Hoy vamos a meditar entonces bajo el titular Recuperando lo que nos pertenece. Se había perdido la familia, se había perdido la base laboral, la base de sustento para ellos, para este pueblo de David y de él como tal. Recordemos que David ha sido elegido rey, pero aún no está ejerciendo, no ha llegado su tiempo, está en el proceso a través del cual Dios le permitió pasar para darle formación, mayor formación para llegar a este nivel de cargo, de la función de liderar el pueblo de Dios. Hemos de entender que para desarrollar una labor de esta magnitud, Dios nos pasa por un proceso y cada uno tenemos la historia o vivimos nuestra historia en la biografía de nuestra existencia en el desarrollo diario para poder disfrutar el privilegio de servir con dignidad a la obra del Señor. Miraremos en primer lugar que para recuperar lo que nos pertenece, es importante que si nos pertenece y lo tenemos que recuperar es porque en alguna manera lo hemos perdido. Y sin duda que Dios nos ha dado todo cuanto necesitamos a nuestro alcance dentro del contenido de sus promesas y lo vamos, se va exteriorizando, se va materializando día tras día, es decir, se va haciendo tan real en la medida en que obedecemos. Pero en algún momento determinado, por algún descuido, por alguna circunstancia, lo perdemos y se hace necesario recuperarlo. David estaba en un territorio ajeno al que debía estar, estaba en un ejército donde no debía estar y la familia estaba descuidada, sus bienes estaban descuidados y el enemigo aprovechó y entonces hurtó. Ahora David debe recuperarlo. Vamos a ver cómo este hombre dio unos pasos importantes para poder recuperarlo. Y lo primero que este hombre hace y nos presenta la Escritura es que él reconoce la incapacidad, la limitación y la impotencia humana. El versículo número 4 dice que lloraron hasta perder las fuerzas, hasta no tener ya fuerzas ni de llorar, mucho menos de poder ir en pos del enemigo para poder recuperar, para poder rescatar lo que se había perdido y había sido hurtado por el enemigo. Así que David toma esta actitud y él reconoce su limitación. Esta limitación humana sale a flote en medio de las crisis y las dificultades que se viven. Allí David se veía impotente, un hombre aguerrido, valiente y que desafiaba las circunstancias, pero ahora se ve en un estado de angustia extrema, de un llanto, de una desolación, de una tristeza tremenda. Vemos un ejemplo también en el segundo libro de Crónicas, capítulo número 20, versículo número 12. Narrando este capítulo como tal, habla de Josafat, rey de Judá, cuando los enemigos también lo atacaron, o hubo un anuncio de ataque espantoso y terrible. Allí este hombre reconoce sus limitantes y dice que no hay tal fuerza para enfrentar al enemigo de la manera efectiva para triunfar sobre él. Y este hombre también reconoce este estado y luego el capítulo nos narra en su generalidad todo lo relacionado, pero referencio ese versículo para tomar esa parte del texto donde dice que reconoce su incapacidad, obviamente, y se apoya en el Señor. Es importante tener en cuenta que nosotros humanamente no tenemos la fuerza ni la capacidad. Bien dijo Jesús, sin mí nada podéis hacer. Y todo el honor y toda la gloria es dada al Señor en la Escritura, porque a través de cada uno de los hombres y mujeres que la Escritura narra y referencia en que en verdad al reconocer sus limitantes y solicitar el apoyo y la ayuda del Señor pudieron salir adelante, pero en todo aspecto dan la gloria al Señor, porque realmente al reconocer esa limitante es Dios cuando interviene. Dijo alguien alguna vez, cuando el hombre termina su obra, Dios comienza la suya. En segundo lugar, David, para poder recuperar lo que habían perdido, él se apoya en Dios. El versículo 6 dice que este hombre
se fortaleció en el Señor. Ahora, fortalecerse es apoyarse, es alimentarse, es aferrarse. No es posible recuperar nada en ninguna área de nuestra vida sin la fuerza, sin el valor y el coraje necesario que se requiere. La Escritura en la carta a los Efesios dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Nos fortalecemos orando, clamando al Señor, nos fortalecemos apoyándonos en la Escritura, no solo memorizándola, sino tomándola, recibiéndola para que se desarrollen en nosotros las convicciones, la certeza y la seguridad del respaldo de Dios como tal. La primera carta de Pedro, capítulo número 5, versículo 7 dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Dios, sobre Él, sobre nuestro Creador, sobre nuestro Redentor, nuestro Salvador, nuestro Todopoderoso, porque Él, solo Él y nadie más tiene cuidado de nosotros. En estos tiempos de crisis y dificultades, de tanta amenaza, de tanta embestida infernal, se requiere 100% apoyarnos en Él, porque Él es nuestro refugio. Los escritores de los Salmos, varios de ellos expresan, y es admirable la expresión y la convicción, la actitud de estos hombres de Dios de poder declarar, y dejan ver que conocían a Dios y tenían la dependencia de Él como tal, reconociendo sus limitantes, pero apoyándose debidamente. Ahora bien, en tercer lugar, David, para poder recuperar lo que se perdió en un momento determinado, pero que era de él y le pertenecía como tal, es que él consulta a Dios para su dirección. Versículo 8 dice que él consultó a Dios de una manera precisa para saber qué hacer, cómo proceder y cómo actuar, si valía la pena continuar avanzando o ir a buscar estos enemigos y recuperar lo que se habían llevado de él, y si realmente no valía la pena invertir fuerzas. David pidió el consejo de Dios: ¿qué hacer en medio de la circunstancia y la crisis? Encontramos que fue lo mejor, o dentro de lo mucho de lo mejor que pudo hacer David en este momento, es consultar a Dios, lo cual nos enseña a nosotros que no es diferente para nuestros días. Dios es el mismo, Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos, y está a nuestro alcance. Dice la Escritura: pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Es el consejo de Dios. A Jeremías Dios le dice en un momento de dificultad, que ni siquiera Jeremías está orando, Dios le dice: clama a mí, yo te responderé. Y luego Jeremías clama al Señor y Dios atiende, según encontramos en cada uno de estos del contenido de su libro. Pero volviendo al texto, David no se mueve sin la palabra, el consejo directo de Dios. Encontramos también el modelo de ejemplo a seguir, Cristo Jesús nuestro Señor, que nos da ese ejemplo práctico de consultar al Padre. Jesús siempre consultaba al Padre. Encontramos en su vida, en el relato bíblico, cómo siempre oraba a la madrugada, siempre oraba al anochecer, y su comunión con el Padre era permanente, consultando su dirección, y en su momento extremo de crisis dice: no se haga mi voluntad sino la tuya, y se hace entonces la voluntad del Padre. Cuán importante e indispensable es que nosotros tengamos realmente esa orientación y ese consejo permanente de Dios en nuestras vidas. Cuántos errores hemos cometido por falta de consultar a Dios, y en ocasiones porque consideramos que lo que estamos haciendo está bien, y nos hacemos sabios en nuestra propia opinión y nos apoyamos en nuestra propia prudencia. El capítulo 3 de Proverbios, capítulo número 3, versículos 5 al 8, nos enseña y nos habla claramente y nos recalca y nos amonesta, nos aconseja a no hacernos sabios en nuestra propia opinión, no apoyarnos en nuestra propia prudencia, y dice allí: teme a Jehová y apártate del mal. Este temer es de respeto, es de sujeción, de consultar, de sometimiento, para que el bien del Señor esté en nuestra vida de una manera integral. Así que tenemos estos 3 consejos, pero hay un cuarto aspecto que David hace con relación a poder recuperar lo que se ha perdido, y es que David obedece a Dios sus órdenes. Versículo 9 dice que partió pues David, él y los 600 hombres que con él estaban, y llegaron hasta el torrente de Besor, donde se quedaron algunos. Esto me habla de obediencia, esto me habla de actuar, de proceder de acuerdo a una orden con convicción y seguridad. Lo hizo David, y el texto
los versículos posteriores en este capítulo nos narran cómo recuperó, cómo se fueron dando las circunstancias que Dios desarrolló en su favor por la obediencia de un hombre que se fortaleció en Dios, que consultó a Dios, un hombre que reconoce sus limitaciones pero que está dispuesto a obedecer a Dios. ¿Cuántas veces pedimos el consejo de Dios y no lo obedecemos y por eso nos recuperamos y después nos levantamos contra Dios? La palabra del Señor dice que la soberbia del hombre se levanta contra Dios y luego cuando las cosas no se le dan, entonces esa desobediencia lleva a la rebelión contra Dios y luego contra Dios es que se blasfema porque las cosas no se dan, pero realmente es porque la obediencia no se desarrolla en la medida en que Dios la demanda por la honra y la gloria de su nombre. Hemos de entender y de comprender y estar convencidos que la búsqueda de Dios no debe ser por lo que Él nos da, sino por lo que Él es. Todos, absolutamente todos, hemos buscado a Dios por una crisis, porque necesitamos de Él, pero hemos de terminar al conocerlo, al conocer a Dios, al encontrarnos con Él como tal y realmente disfrutar de su revelación en la iluminación que nos da por su Espíritu Santo, de quién es Él y quiénes somos en Él, entonces que terminemos o que continuemos y desarrollemos nuestra vida hasta el final de nuestros días por devoción, por honra, por gloria y alabanza de su nombre, independientemente de que las cosas se den de acuerdo o se den en nuestras expectativas. No, se tienen que dar en las expectativas de Dios. David está dispuesto y obedece y alcanza y logra recuperar, dice la Escritura, que todo, no se perdió absolutamente nada. Vemos en el capítulo 42 de Jeremías y el 43, que los invito a que los lean, cómo el pueblo de Israel está siendo amenazado por los babilonios y los líderes del pueblo le dicen a Jeremías que ore y que pida el consejo de Dios y que ellos estarían dispuestos. Pero finalmente encontramos en el capítulo 43 que ellos finalmente no obedecen, sino que no toman en cuenta el consejo de Dios y les fue terriblemente mal. El Salmo número 81, versículos 8 al 11 también hace referencia, les invito a que los lean estando en casa, cómo Dios espera que el pueblo escuche, pero luego como Dios también expresa su tristeza, este escritor de la tristeza de Dios, por cómo el pueblo no escuchó y lo que Dios podría hacer en favor de su pueblo si escuchara el consejo. Es interesante tener en cuenta que Cristo con su obra completa, es decir, muerte, sepultura y resurrección, Él allí en la cruz del Calvario desarrolló esta obra de sacrificio para que luego de ser sepultado resucitara al tercer día. Entonces Él compró, Él pagó por lo que habíamos nosotros perdido. ¿Qué habíamos perdido? La comunión con nuestro Creador y Señor. Es nuestro deber cuidar esa comunión con Dios cada día, ese favor que Dios nos ha dado cada día con dedicación, por la honra del nombre de nuestro Dios y nuestro favor inmerecido. Ahora es importante que reflexionemos sobre qué hemos perdido por descuido y tomemos responsabilidad para recuperarlo, pues lo que Dios ha puesto a nuestro cuidado y en nuestra responsabilidad, de ello daremos cuenta un día delante de Él. Mis amados hermanos y hermanas, tenemos el deber de restaurar, que nuestra vida se restaure, pero también tenemos el deber de ir en pro de la restauración de otras personas. Pero ¿cómo podríamos ser útil para la bendición de otros si nosotros mismos en nuestra vida personal cada día estamos perdiendo terreno? No, debemos recuperarlo con la ayuda del Señor, porque somos más que vencedores en Cristo nuestro Redentor. Él es el Señor, Él es el que todo lo puede, Él es el incomparable, el inconfundible. Así que mis hermanos, hermanas e iglesia del Señor, les animo desde acá con el consejo de Dios y que cada día realmente no descuidemos y valoremos lo que Él nos ha dado, lo que nos ha enseñado. En esta mañana, Señor y Padre Celestial, te alabo, te bendigo y te glorifico tu bendición y tu favor completa sobre todos mis hermanos, y declaro que podemos recuperar con tu ayuda el favor que nos ha dado para seguir de triunfo en triunfo y de victoria en victoria. Agradezco a mi pastor Jorge Galvis y por esta gran oportunidad, y bendiciones para todos en Cristo nuestro Señor y Salvador. Sea el honor y la gloria para el que vive por los siglos de